Bienvenidos a Cántico Nuevo. Gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y el retrato de Jesús que nos da el evangelista, que era un doctor, Lucas, que también llegó a... él viajaba también con Pablo. Hizo 2 volúmenes, Lucas, el volumen 1, y el libro de Hechos, que es el volumen 2. Y hoy vamos a estudiar una de las historias realmente fascinantes que hay en este evangelio. Pero antes de comenzar, le voy a contar una historia que quizás usted sienta que quizás es su historia también. Cuando yo era pequeñita, entre 4 y 5 años, mi papá era un administrador de la iglesia. Entonces íbamos en Argentina a buscar los diezmos y las ofrendas de personas que no tenían ningún acceso a una iglesia local para dar sus diezmos y ofrendas. Me acuerdo de una vez que fuimos a un lugar donde íbamos 2 veces al año. Era una señora en las sierras de Tandil, cerca de Buenos Aires, que tenía un hotel. Y ella, colectaba sus diezmos y sus ofrendas y 2 veces por año mi papá, mi mamá y yo, que era pequeñita, íbamos a buscarlo. Pero tengo que decirles antes de empezar que yo estaba ahorrando para comprarme una bicicleta. Así que yo hacía trabajitos, hacía cosas y me daban 5 centavos, 10 centavos. Así que ese día fuimos y, nos sentamos en una mesa grande y esta señora trajo una bolsa de dinero, como yo no había visto nunca en mi vida. Entonces sacó esta bolsa de dinero y todos nos sentamos alrededor de una mesa redonda. Y ella empezó. Tomaba un montón y decía, esto es para escuela sabática, y esto es para evangelismo, y esto es para ayudar a nuevas iglesias. Y yo estaba sentada en la mesa y estaba segura que un montón iba a ser para mi bicicleta, porque esta señora le estaba dando todo dinero. Yo tenía 4 años sentada, seguro que si esperaba calladita y con paciencia, me iba a tocar un poco a mí también. Pero esperé. Y esperé mientras esta señora dio dinero para esto y para lo otro, hizo montones de dinero y se terminó el dinero que había en la bolsa. Y yo que estaba sentada en la mesa, que apenas me salían los ojos por arriba de la mesa, con todos mis pulmones de 4 años, me agarró una desesperación al final que grité, ¡y para mi bicicleta! Y mis padres, ¡shh! Porque por supuesto, esto eran diezmos y ofrendas, no eran para mi bicicleta. ¿Pero le ha pasado a usted que parece que Dios tiene poder para todo el mundo? Para hacer milagros para aquella familia, para ayudar al hijo de aquella familia, para curar esta enfermedad. ¿Y para usted? ¿Y para su bicicleta? ¿No hay nada? ¿Le ha pasado? En mi casa, desde aquel día, esa frase llegó a ser un pedido para algo más. Por ejemplo, si mi papá quiere repetir la comida en un almuerzo, va a poner el plato y va a decir, ¿y para mi bicicleta? Hace varios años atrás me faltaba dinero para mis estudios y mis padres me dieron una cajita con $1,000 adentro, que era lo que me faltaba. Cuando la abrí, había una notita que decía, para tu bicicleta. ¿Le ha pasado a usted que le pregunta a Dios, ¿y para mi bicicleta? ¿Y para mi familia? ¿Y para mis hijos? ¿Hay suficiente poder en el cielo para mis problemas? ¿O es todo para otras personas? Hoy vamos a responder esta pregunta. Si usted está sufriendo, si usted está en un momento difícil, si se siente destituido y rechazado por Dios, necesita este programa. Hoy vamos a hablar del Evangelio de Lucas, y el Evangelio de Lucas es el Evangelio que se dedica más de todos los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, a los pobres, a los destituidos, a los rechazados, a los enfermos, a los que esa sociedad hubiera creído que eran desechados de Dios. Así que vamos a repasar lo que usted ya sabe del Evangelio de Lucas, que este evangelio es el que con más enfoque habla del hecho de que todos están incluidos en el reino de Dios, hombres y mujeres. ¿Se acuerda que Lucas hace la historia de un hombre y después de una mujer? Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Pero no solo eso, sino también que hace un judío, un gentil, un judío, una persona enferma, un judío y alguna otra persona con problemas. Pero una cosa que es muy importante es que siempre hay pares de hombres y mujeres en el Evangelio de Lucas. Y en la historia de hoy también va a haber. Vamos a estudiar la historia de la mujer que estaba sangrando por 12 años.
Usted me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esa historia conmigo? Bueno, quizás usted no ha estado sangrando por 12 años, quizás no tiene una enfermedad física por 12 años, pero ¿sabe qué? He notado que tenemos muchas familias que tienen enfermedades emocionales por más de 12 años. Y quiero tomar un momento para explicarle un poquito cómo trabaja esto. Antes de ser pastora, me dediqué a la psicología, específicamente la psicología de corporaciones. Así que por muchos años trabajé con personas que tenían adicciones, que tenían comportamientos compulsivos, que no le ayudaba y no le permitía su trabajo hacerlo bien. Pero ahora que soy pastora, me dedico a ministros del Evangelio que están en problemas de adicciones, especialmente adicción al sexo, adicción al alcohol y adicción a la ira. ¿Cómo es que llegamos a tener emocionalmente esos problemas que parecen que están con nosotros por años y años y años? Bueno, todo comienza cuando nos parece que quienes somos nosotros no es suficiente para Dios, que Dios realmente no nos ama, que Dios realmente no puede querer una persona como nosotros. Entonces tenemos una baja estima propia. Y como esto pareciera estar con nosotros, buscamos una droga que nos saque de la mente el hecho de que somos tan malos. Y levantamos diferentes clases de droga. Por ejemplo, algunas personas se dedican al perfeccionismo. Creen que haciendo todo perfecto y teniendo listas para marcar todos los días, bueno, pueden sentirse un poquito mejor. Pero es una droga emocional. Es algo que yo hago cuando me siento mal. Por ejemplo, usted puede comer un chocolate todos los días y quizás no le haga bien a su salud, pero no es un comportamiento compulsivo emocional. Pero si alguien le grita a usted y usted se siente mal, o si alguien le trata mal y usted necesita comer un chocolate, entonces eso se transformó en una droga compulsiva que usted usa emocionalmente para sentirse mejor. Tenemos 13 grandes comportamientos que hay en muchas familias, especialmente familias religiosas. Tenemos adicciones, las adicciones que conocemos, por ejemplo, sexo, alcohol y también comer. Pero tenemos otras, por ejemplo, la religiosidad. La religiosidad es una adicción a reglas y regulaciones. Cuando toda su religión son solo reglas y regulaciones. Cuando usted no le ha hablado a sus hijos de Jesús y del gran amor que Él tiene, sino especialmente de las reglas y las regulaciones. ¿Por qué? Porque eso hace que usted se trate de sentir mejor, casi como que Dios tiene que salvarlo, si usted tiene la lista completa. Pero tenemos muchos otros. Tenemos ira. Yo trabajo con varios pastores que tienen problema de ira. Tenemos también suicidio, gente que constantemente está tratando de escapar a la situación pensando en cómo suicidarse. Es diferente que una persona que está en problemas. Esto es un comportamiento compulsivo. También tenemos depresión compulsiva. Y también hay codependencia. Codependencia es una enfermedad emocional que hace que nosotros hagamos por otros lo que ellos deben hacer por sí mismos. Y así a veces no permitimos que nuestros hijos vayan creciendo. Siempre hacemos por ellos lo que ellos tendrían que ya estar haciendo por sí mismos. O a veces pasa entre esposos. O hay muchas otras formas en las que vemos cuando hay problemas emocionales. Todos estos y muchos más son comportamientos compulsivos que a veces tenemos familias que por muchos años, están pasando por enfermedades emocionales que no se curan, que parece que están sangrando ya hace más de 12 años. ¿Y qué piensa Dios de esas personas, de esas familias que tienen enfermedades que pareciera que no se van nunca de la familia? Hoy vamos a estudiar la historia de la mujer con flujo de sangre, que ya no tenía más recursos, que ya no sabía más qué hacer. Y quizás usted se encuentre hoy en esta situación. Y vamos a ver qué le dice la Biblia acerca de cómo piensa Dios de las personas que están en problemas, sufriendo y ya que no les queda casi una salida. Vamos a empezar en Lucas capítulo 8. Y vamos a empezar con la historia de un hombre. Muy a menudo en Lucas va a tener un hombre y una mujer. Lucas capítulo 8, versículo 41.
Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Así que aquí empezamos una historia. La vamos a hacer en rojo, porque va a ver qué interesante lo que hace Lucas. Empezamos una historia. Es la historia de Jairo. Como siempre, a los hombres se les daba nombre, así que casi siempre tenemos los nombres de los hombres y no de las mujeres. A veces Lucas da los nombres de las mujeres porque él es tan inclusivo en su evangelio, ¿no? Entonces dice, había un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga, o sea que él tenía autoridad. ¿Saben cuántos principales de las sinagogas había? Uno. En casi cada villa había una sola sinagoga. En cada sinagoga tenía un solo gobernante de la sinagoga, que le llamaban el principal de la sinagoga. O sea que Jairo era muy conocido en ese lugar. Pero Jairo viene y hace algo muy extraño. Aunque es una persona de honor y tiene nombre y es conocido, está haciendo algo que la gente honorable no hacía. Se postra a los pies de Jesús. ¿Por qué razón estaría haciendo algo tan extraño? Tenemos que preguntarnos y enseguida la Biblia nos dice. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Aquí, yo sé que todos ustedes harían lo mismo por sus hijos. Él tenía una hija que tenía 12 años y se estaba muriendo. Y así empieza la primera historia que tenemos en este capítulo. Y por supuesto, esperamos que Jesús vaya con Jairo, porque Jairo es una persona importante, es un hombre importante, tiene un cargo en la sinagoga, así que esperamos que Jesús vaya con él. El problema es que tiene una hija de 12 años y se está muriendo. Entonces Lucas hace algo que se usaba mucho en aquel tiempo del primer siglo. En lugar de terminar esta historia y contarnos cuál es el final de esta historia, intercala otra historia que seguramente pasó entre medio, pero en lugar de terminar la historia anterior, la divide y va a ser la parte primera aquí y después va a ser la parte final aquí. Esto quiere decir que entre medio va a haber otra historia completamente diferente, pero que tiene que ser parecida para que se pueda usar este método que se llamaba intercalación. Y tenemos varias intercalación, a ver si me sale esto. Intercalación. Esta técnica se usaba solamente cuando las dos historias eran parecidas, pero pareciera a primera vista que no son parecidas, porque nos dice aquí que una mujer, versículo 43, vamos a leer 42 y 43 para que ustedes vean que parecen dos historias completamente diferentes y de repente vemos que hay cosas similares. 42, tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. Pero, aquí empieza la segunda historia. Una mujer que padecía de flujo de sangre, así que encontramos ahora una mujer. Primero encontramos a un hombre que se llamaba Jairo. Ahora encontramos una mujer. Pero la mujer tiene un problema. Padecía de flujo de sangre ¿hacia cuánto tiempo? 12 años. El mismo periodo que la hija de Jairo estaba viva, esta mujer, por el mismo periodo, había estado enferma. Y ahí se empiezan a juntar las dos historias. Es algo fascinante. Espero que puedan usar sus lápices y sus papeles en casa para ver cómo se empiezan a juntar estas dos historias. Y ella también se estaba muriendo. Versículo 43. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y ninguno podía curarla, así que también ella se estaba muriendo, ya había gastado todo lo que tenía. Pero por supuesto, ella no tenía ningún papá famoso que venga a hablar con Jesús. Esta mujer, la hija de Jairo también era mujer, pero tenía un papá famoso. Él tenía su papito que vino a hablar con Jesús, pero esta mujer no tenía nadie. Ni un esposo que viniera a hablar con Jesús, ni un padre, ni un hijo.
Acuérdense que en esta sociedad las mujeres dependían de un hombre completamente, no solo emocionalmente, sino también financieramente, físicamente, inclusive para defensa, pero para sobrevivir, para comer, necesitaban un hombre. Esta mujer no tiene a nadie. Esta mujer hace 12 años está enferma y gastó todo lo que tenía en doctores. Vamos a ver qué identidad tenía esta mujer. ¿Qué identidad tenía ella? Bueno, tenía varias identidades. Lo primero, era una mujer enferma. Una mujer enferma en esa sociedad se creía maldita de Dios. Y esa era su identidad. La gente la veía a ella y decía, ajá, seguramente Dios la castigó por algo. Así que ella era como una persona maldecida. Pero esa no era su única identidad. Estaba completamente destituida porque había gastado todo el dinero que tenía en doctores. Es muy interesante si usted compara los otros evangelios sinópticos. Acuérdense que son Mateo, Marcos y Lucas, son los evangelios sinópticos que tienen la misma óptica. Si usted compara esta historia en los otros evangelios, va a decir que los doctores le sacaron todo el dinero. Lucas, como es doctor, es un poquito más suave con la profesión y simplemente dice que había gastado en médicos todo lo que tenía y que ninguno había podido curarla. No que se lo sacaron el dinero, pero que nadie había podido curarla. Pero esa no era el único problema. No tenía dinero, pero ella tenía una enfermedad que la había hecho a ella ritualmente impura. Si usted lee en Levíticos 15, la persona que estaba sangrando, que tenía su periodo, tenía que irse del campamento. Pero era solo por unos días. Esta mujer, nadie la podía tocar, ni ella podía tocar a nadie por los últimos 12 años. Si estaba casada, ya no estaba más, porque su esposo tampoco la podía tocar, no solamente sexualmente, sino que simplemente físicamente no la podía tocar. Era la intocable. Y por eso también tenía otra identidad, y era que estaba completamente rechazada por la sociedad. Usted no podía invitar a esta mujer a comer a su casa, porque en el momento que ella entraba, toda su casa se hacía ritualmente impura. ¿Puede imaginarse lo que es vivir así? Que nadie le haya podido ni siquiera tocar con un dedo por 12 años. Y esa mujer, que tenía una maestría en pasar desapercibida, porque cada vez que alguien la encontraba, la rechazaba. Esa mujer fue la que ahora llegó hasta donde estaba Jesús. Vamos a seguir con nuestra historia, que se juntó aquí. Llegó hasta donde estaba Jesús, versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Aquí la palabra tocar se hace el pivot, se hace la parte principal de la historia, porque ahora todo el mundo va a hablar de tocar. ¿Por qué? Porque ella era la intocable, ella no podía tocar a nadie. Y entonces todos dicen, Jesús dice, ¿quién me tocó? Y Pedro dice, ¿cómo quién te tocó? Todos te están tocando. No, dice Jesús, alguien me tocó. Y entonces ella dice, yo lo toqué. Porque el verbo principal ahora se va a hacer tocar. Este es nuestro problema, que la intocable tocó a Jesús. Y ella cree que ahora Jesús va a parar todo y va a decir, ¿quién me tocó para castigarla? Porque ella no podía tocar a nadie. Entonces, Jesús dijo, vamos a leer desde el versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Puede entender lo que esto significó para ella? Supo que estaba curada de esa enfermedad. Pero de todas las otras identidades, rechazada, destituida, todo no se había curado, solo de la parte física. Paró el flujo de sangre. Versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Jesús dijo, alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. Entonces esta mujer vio que no había quedado oculta, porque ella sabía muy bien cómo quedar oculta. Por 12 años había, como les dije, tenía una maestría de cómo pasar desapercibida. Cuando vio que no había quedado oculta, vino temblando, con miedo. ¿Y qué hizo? Se postró también a los pies de Jesús. Se postra
a sus pies. De repente está esta mujer en la misma exacta posición que la que estaba Jairo. Los dos, Jairo, un hombre importante, con cargo importante, y esta mujer destituida. ¿Cómo puede ser que la historia sea tan parecida? 12 años, muriéndose. Esta mujer viene, se postra a los pies de Jesús, temblando porque tiene miedo de qué va a decir Jesús. Y Jesús le dice, versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y se postró a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Por qué hizo Jesús esto? ¿Quería humillarla, acaso? ¿No podía llevarla a una esquinita y hablar con ella por allí? ¿Por qué hizo Jesús esto tan públicamente? ¿Sabes por qué? Porque la devolvió a la sociedad. Ya no era más destituida. Él dijo públicamente, pueden invitar a esta mujer a comer a su casa. Ya no tiene más su enfermedad. Ya no es más una persona impura. Ya no es la más intocable que fue por 12 años. Pero el milagro más grande que hizo Jesús con esta mujer viene en el siguiente versículo. Entonces le dijo, versículo 48, hija. Le dijo hija. Es la única vez en los 4 evangelios que Jesús le dice hija a una mujer. Le da una nueva identidad a esta que no tenía ningún padre que hablaba por ella, ni a un esposo que hablaba por ella, ni un hijo que hablaba por ella. Él públicamente y por la única vez de todos los 4 evangelios le dice hija. Y entonces se nos completa el cuadro, porque ahora ella también es hija. Es hija de Jesús. Jesús públicamente la toma bajo su familia. Le dice, tú eres mi hija. ¿Tú crees que porque tengo tiempo y poder para la hija de Jairo, no tengo tiempo y poder para mi hija? Dice Jesús. Sí, también hay para tu bicicleta, le dice Jesús. No es solo para los otros. No es solo que tengo poder para aquel o para aquel. No, cuando tú sufres, dice Jesús, estás en mi mente y en mi corazón y eres la niña de mis ojos. Tú eres mi hija. Y esa es la nueva identidad y el milagro más grande que tenemos en esta historia, que Jesús, como única vez en todos los evangelios, llama a una mujer hija. Y se nos contrasta entonces las dos historias casi idénticas entre los dos. Y le dice, hija, tu fe te ha salvado. Y el griego no dice sanado, porque ya la había sanado 3 versículos antes. Le dice, te ha salvado, te ha hecho completa. Ahora sí puedes vivir en paz, porque tu papi te ha salvado. Tienes una nueva identidad. Eres hija mía, le dice Jesús. Y por fe puedes aceptar esa nueva identidad. Entonces le dijo Jesús, hija, tu fe te ha salvado. Ahora puedes ir en paz. Y casi nos olvidamos que nos falta terminar la primera historia, porque la intercalación exige que cuando hacemos la transición con la historia principal, otra vez tengamos varias palabras en común para mostrar que sí, las dos historias eran muy parecidas. Y aquí viene, versículo 49. Estando hablando aún Jesús a esta mujer, diciéndole, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga. Y ahí volvemos a la historia de Jairo. Y llega y le dice, tu hija ha muerto. Claro, porque ahora tenemos 2 hijas, la hija de Jesús y la hija de Jairo. Entonces llega el mensajero y dice, Jairo, tu hija ha muerto. Ya, no hay duda que Jesús tuvo poder para su hija, pero la tuya ha muerto. Esta vez no hay dinero para tu bicicleta. Y Jesús se da vuelta y le dice a Jairo, no temas, cree. Ahora,
La palabra creer en el griego es la misma palabra que fe. Y aquí Jesús le había dicho, ten fe. Y aquí él le dice, tú también ten fe. Porque si tú también tienes fe, ella también será salva. La misma palabra que había usado para ella, esta hija. Ahora tenemos para esta hija. Cree tú también y hay suficiente para ella también. Así que se juntan otra vez las dos historias. Y ustedes saben el final de la historia, que Jesús va a la casa de la hija de Jairo y va a estar allí. También la va a tocar, la va a tomar de la mano, aunque estaba muerta la hija de Jairo. Entonces, él se suponía que se tenía que poner impuro al tocar un cadáver, pero no es así con Jesús. Y él le dio la vida a la hija de Jairo y dijo, ¿qué les parece si le dan algo de comer? Muy interesante. Las dos historias idénticas. Entonces ahora sí terminamos de ver la intercalación que hay entre estas dos historias. Pero hay mucho más. La identidad que Jesús le dio a esta mujer, esta nueva identidad que le dio, era la identidad de que ella era hija de Dios, que no solamente ella era ahora una mujer salva, una mujer sana, y ya no destituida, ni enferma, ni rechazada, sino que esta era la única identidad, que era hija de Jesús. Aparte de eso, al hacerlo públicamente, todos sabían que de ahora en más ella era la hija de Jesús. Esta era entonces la nueva identidad que le dio. Pero ¿sabe qué? Jesús nos ha dado esa identidad a todos. Cuando Jesús murió en la cruz, el manto de su justicia fue dado para todos, para que tú nunca tengas que vivir con baja estima propia, que no tengas que poner un cartel que dice estoy en venta porque no valgo nada. No, no es así. Tú vales mucho. Mirad qué amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hoy te dice a ti, Dios, si estás sufriendo, quiero que sepas que eres mi hijo, que eres mi hija, que todo mi interés está en ti. Y ese manto que tocó ella aquella vez, ese manto está disponible también para ti. Ese manto que ella tocó con toda la fe, ese manto se nos ha dado en la cruz a todos. Y hoy quiero extenderte el manto. Toma del manto de Jesús. Voy a orar por ti. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por la nueva identidad. Quizás hay quienes están mirando hoy que tienen enfermedades emocionales por muchos años. Te pido por la sangre de Jesús que hoy comiences el proceso de sanamiento, porque te lo pido en su nombre. Amén. Que Dios te bendiga mucho al saber que tú también puedes tocar este manto. No importa cuál sea la enfermedad, pero que sobre todo sepas que el manto de la salvación que nos has dado en la cruz garantiza que seremos y somos hijos e hijas de aquel que en aquel tiempo pasó caminando y sanando. Por sus llagas fuimos nosotros curados.